voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas católicos y evangélicos de las diferentes denominaciones religiosas de la cristiandad de hoy. Nuevamente estamos saliendo al aire en vivo y en directo en nuestro programa de las 3 de la tarde a 5 p.m. de lunes a viernes, todos los días durante 2 horas. Gracias al Canal 47, el canal cultural, y gracias también a ustedes, mis amados televidentes, que con sus llamadas, Señor, nos alientan para que este programa continúe saliendo al aire, educando al pueblo con las Sagradas Escrituras. Estamos viendo, mi apreciado hermano, el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, verso 17, que es materia de estudio de más de 2 meses ya continuado en este canal de televisión, para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Apocalipsis 12, verso 17, nos habla sobre la aparición de la verdadera iglesia o el verdadero pueblo que debe de salir al final del tiempo, o sea, en el tiempo del fin, o sea, ahora, en nuestro tiempo. Y para con nosotros reconocerlo a este resto, el Señor nos da ciertas características para que nosotros podamos conocerlo y reconocerlo, quiénes son verdaderamente el resto. Hoy en día tenemos una cantidad de denominaciones religiosas
metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, pares de sufrir, Dios es amor, movimiento misionero mundial, alianza cristiana y misionera, en fin, el pentecostalismo y el adventismo divididos en un sinnúmero, y también tenemos, Señor, a los israelitas también con sus divisiones y una cantidad enorme de sectas religiosas que polulan en nuestra sociedad. Hemos visto, mi apreciado hermano, que ninguno de ellos puede ser el resto de la descendencia que te habla Apocalipsis 12, 17. Dice el versículo de esta manera: entonces el dragón se llenó de ira. El dragón es el diablo y Satanás. Se llenó de ira contra la mujer, y la mujer es la iglesia verdadera, mi apreciado hermano, y se fue a hacer guerra contra ese el resto de la descendencia de ella, y te da las características para que ustedes lo conozcan. Gracias a Dios no nos dejó huérfanos el Señor, para reconocer verdaderamente al verdadero pueblo de Dios que tiene que aparecer en este tiempo del fin. Dice: uno, guardan los mandamientos de Dios, y que ya te hemos mencionado, se refieren a los mandamientos pues de Él, mandamientos de Dios el Padre, de los 10 mandamientos, a eso se refieren. Y luego dice: y tienen el testimonio de Jesucristo. Al tener el testimonio de Jesucristo, tenemos verdaderamente la doctrina verdadera de Jesucristo, y adoramos al verdadero Cristo, porque está profetizado todo, Señor, en la base del testimonio de Jesucristo. Por esa razón, mi apreciado hermano querido, muchas iglesias, como el caso de la iglesia adventista, que se considera, o ellos se consideran ser el resto, estamos viendo precisamente que no reúnen los requisitos para ser considerado como el resto. El resto que deben de salir, mi apreciado hermano, se encuentran en todas las denominaciones religiosas de nuestra cristiandad de ahora. Están metidos en los metodistas, en los bautistas, en los pentecostales, en los testigos de Jehová, en los mormones, en los mismos adventistas, en fin, está metido en toditas las denominaciones religiosas, que tienen que salir forzosamente de ahí, y se formará el remanente final, el resto. Teniendo siempre presente, mi apreciado hermano, que solo el resto es lo que se salvan. La Biblia lo dice, porque si Dios no nos hubiera dejado, dice el profeta Isaías, capítulo 1, verso 9, un resto pequeño, seríamos como Sodoma y como Gomorra. Las denominaciones religiosas ya estamos llegando a ese nivel del Sodoma y de Gomorra, pero el resto tiene que salir de allí forzosamente. Pero también es importante, mi apreciado hermano, mencionar que nadie puede poner otra enseñanza de lo que ya está puesto. ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras. Es por eso que nuestros hermanos adventistas no pueden ser el resto, porque ellos ya han agregado, hoy día lo vamos a ver, nadie puede poner otra enseñanza al que ya está puesto. Nadie tiene la autorización de parte de Dios para poder cambiar, modificar, sacar, poner, agregar a las enseñanzas puestas por los apóstoles y por los profetas. El que modifica lo que los apóstoles enseñaron, su nombre será borrado del libro de la vida, y serán dignos de recibir las plagas, y son malditos y no se salvan, según los libros de Efesios capítulo 2:20, Primera de Corintios 3:11, Apocalipsis capítulo 22, verso 18-19, Gálatas capítulo 1, verso 8 y verso 9, en fin, todos los textos bíblicos que siempre te hemos mencionado, mi apreciado hermano. Hemos descartado prácticamente a todas las denominaciones religiosas solo con el primer requisito que tiene el resto: guarda los mandamientos de Dios. Los metodistas rechazan los mandamientos de Dios
y guardan el domingo. Los bautistas rechazan los mandamientos de Dios, o sea, los 10 mandamientos de Dios, y guardan el domingo. Los mormones rechazan los 10 mandamientos de Dios y guardan el domingo. Los pentecostales rechazan los 10 mandamientos de Dios y guardan el domingo. Los del movimiento misionero mundial rechazan, Señor, los mandamientos de Dios y guardan el domingo. Y así sucesivamente hemos descartado hasta ver el caso de la iglesia adventista. Te estoy haciendo como un repaso. Y han sido descartados todas las iglesias evangélicas para que pueda hacer el resto por no reunir los requisitos de Apocalipsis 12, 17. La iglesia adventista también, de la misma manera, no es el resto, por 4 razones que te hemos mencionado y que te lo vamos a volver a repetir, porque hay muchas personas que recién, Señor, nos sintonizan y recién están viendo y quieren saberlo. La primera razón por la cual los adventistas, Señor, de hoy día no pueden ser el remanente, el resto que habla Apocalipsis 12, 17, primera razón, porque ellos aparecen hace más de 200 años atrás, y el resto de la descendencia de la mujer que te habla Apocalipsis 12, 17, aparecen en el tiempo del fin, o sea, ahora, recién van a aparecer. Por lo tanto, la iglesia adventista no puede ser el resto. Segunda razón, Apocalipsis 12, 17 mismo indica que el resto, Señor, el dragón le persigue, le declara la guerra. Y la iglesia adventista, durante sus más de 200 años de existencia, Señor, nunca fue perseguido por el dragón. Más al contrario, la iglesia adventista se ha unido con la iglesia católica romana, que el dragón le dio su autoridad y su trono y grande autoridad, como dice Apocalipsis capítulo 13, verso 10, mi apreciado hermano. Desde el verso 1 hasta el verso 10 habla de la primera bestia, y es el dragón quien le dio. La iglesia adventista ya se unió con la iglesia católica romana. Por lo tanto, descartado esta iglesia totalmente. Y usted, mi apreciado hermano querido, que perteneces a esta iglesia, usted hermano, hermana, joven, señorita, que perteneces a esta iglesia que se llama adventista, pues debes de saber por estas características, y te enseñaron que ellos son el resto, no reúne pues los requisitos, como te estoy mencionando. Tercera razón por las cuales la iglesia adventista no puede ser, y usted me va a tener que dar la razón por las razones que le estoy mencionando a usted, hermano adventista, que conoces las razones por las cuales ellos te han dicho que son el remanente, pero que según la Biblia, Apocalipsis 12, 17, no reúne los requisitos. Con el resto de las denominaciones ya sean totalmente descartados. Tercera razón es porque la iglesia adventista, mi apreciado hermano, ha minimizado, no le ha dado la importancia, o no le da la importancia a los 10 mandamientos como requisitos para poder, Señor, ser parte de la salvación del cristiano ahora en nuestro tiempo, en donde se incluye el 4.º mandamiento. Ellos han minimizado este asunto, pero el profeta Juan menciona que es uno de los requisitos y por los cuales todavía el remanente o el resto va a ser perseguido. ¿Por qué? Por guardar los mandamientos de Dios, dando la importancia de vida, Señor, para la salvación del cristiano. Ahí lo tenemos. Pero los adventistas indican que no es importante los mandamientos de Dios para la salvación. Esta manera de pensar que tiene esta iglesia que se llama adventista es maltratar, es menospreciar, es rechazar los 10 mandamientos de Dios. Esta manera de pensar es otra forma
que ha inventado Satanás, Señor, para irse en contra de los mandamientos de Dios. Esta manera de pensar es otra forma de ser dominical como las otras restantes de las iglesias. La cuarta razón por la cual la iglesia adventista no puede ser el remanente o el resto que menciona Apocalipsis 12:17 es porque nuestros hermanos adventistas, Señor, no tienen el testimonio de Jesucristo, a pesar de que ellos dicen que tienen el testimonio de Jesucristo. Desde aquí lo desmentimos con la Biblia, que verdaderamente la iglesia adventista no tiene el testimonio de Jesucristo, porque el remanente, Señor, predica, enseña, no el testimonio de una persona, no el testimonio de cualquier persona, sino el testimonio de Jesucristo, indicándonos su vida, su doctrina, su enseñanza, su filosofía, Señor. Por lo tanto, cuando dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, significa que el resto tiene la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia adventista no lo tiene. Y los siguientes, aquí te pongo algunas enseñanzas de los adventistas que no es el testimonio de Jesucristo. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo, Señor, obligatorio que pide la iglesia adventista a nuestros hermanos miembros, el 10% de todo ingreso, el 10% de todo ingreso, Señor, no es el testimonio de Jesucristo. Esto es una enseñanza falsa. Por eso te mencionamos que la iglesia adventista no puede ser el remanente o el resto que te habla Apocalipsis 12:17, porque no tiene el testimonio de Jesucristo, es decir, no tiene falsas doctrinas en sus creencias la iglesia adventista. Uno de ellos te estoy mencionando, el diezmo. El diezmo no existe en el Nuevo Testamento, es una enseñanza del Antiguo Testamento y que ya no existe en el Nuevo Testamento. Nosotros no vamos a encontrar a nuestros hermanos apóstoles, que son los testigos verdaderos de la enseñanza del testimonio de Jesucristo, mi apreciado hermano, pidiendo el diezmo a la iglesia primitiva. No hay ni un solo texto bíblico en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento en donde los apóstoles solicitan a la iglesia primitiva el famoso diezmo que piden los adventistas ahora y se consideran ser el resto, con esta mentira doctrina que ya no es para nuestro tiempo en la cual vivimos. Señor, piden el diezmo que no se encuentra en las Sagradas Escrituras. No encontramos a los apóstoles, vuelvo a repetir, un solo texto bíblico en donde solicitan a la iglesia dar el diezmo. Tampoco encontramos un solo texto bíblico en donde vemos a la iglesia primitiva dando el diezmo. No encontramos. Aparte del diezmo, y cuando de dinero se trata, Señor, la iglesia adventista también tiene otras enseñanzas. Con otras enseñanzas, aparte del diezmo, piden con otro nombre. Se llaman los blancos. Yo no sé por qué pondrán los blancos, pero ahí está su nombre que ponen ellos. Y eso no es bíblico. Por eso no tienen el testimonio de Jesucristo. Señor, los blancos. Es otra manera de pedir el diezmo, aparte del diezmo, de pedir dinero, aparte del diezmo, tenemos estos, lo que llaman los blancos. Aparte de esto, también tenemos, o con otro nombre, las recolecciones, que la iglesia adventista solicita al creyente en forma obligatoria, las recolecciones. Estas enseñanzas, como el diezmo, el blanco, las recolecciones, Señor, no es enseñanza bíblica, apostólica de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, no lo es.
Esto es enseñanza de los pastores, de los reverendos, de los superintendentes. Y con esto del diezmo, no solo los adventistas, sino también todo el resto de las denominaciones. Otra doctrina falsa que tienen nuestros hermanos adventistas, por las cuales no pueden tener el testimonio de Jesucristo, es acerca de la prohibición de los alimentos. Otra doctrina falsa, y se rigen según Levíticos 11, otra doctrina falsa, contar con damas en la iglesia y le ponen con el cargo de pastora. Esto también está en contra de las Sagradas Escrituras. Por eso es que decimos que la Iglesia Adventista no tiene, Señor, el testimonio de Jesucristo. Considerar a la mujer, o considerar a una mujer, en todo caso, como profeta, como es el caso de Elena de White, que tienen nuestros hermanos adventistas. Todo esto es contrario a las Sagradas Escrituras, y estas son las 4 razones por las cuales la Iglesia Adventista no puede ser, Señor, el resto, el remanente que habla Apocalipsis 12:17. La enseñanza de Elena, su doctrina de Elena, la Iglesia Adventista lo considera y está por encima de la enseñanza de los apóstoles. Esa es la razón por la cual no puede ser el remanente, mi apreciado hermano. Las enseñanzas de Elena, la doctrina de Elena, está por encima de la enseñanza de los apóstoles. Es decir, está por encima de la Biblia. ¿Por qué decimos esto? Porque los adventistas creen en los escritos de Elena y no creen en los escritos de los apóstoles, o sea, la Biblia. Esto es lo que sucede en la práctica, en lo real. Los adventistas no creen, en los escritos de Elena y no creen en los escritos de los apóstoles. Ejemplo, en la Biblia no está el diezmo, pero sí está en los escritos de Elena. ¿Y los miembros a quién le creen? ¿A los escritos de los apóstoles o a los escritos de Elena? Lo creen a los escritos de Elena. La Biblia dice no, los apóstoles dicen no, pero Elena dice sí, y ellos creen lo que dice Elena. Por lo tanto, ellos rechazan lo que dice la Biblia y aceptan lo que dice Elena. Increíble. En la Biblia, los apóstoles, Señor, no hay prohibición de alimentos, como fue en el Antiguo Pacto, pero en los escritos de Elena sí hay prohibición. ¿A quién creer? Los adventistas creen a Elena y rechazan la Biblia, rechazan la enseñanza de lo que la Biblia está escrito al aceptar a Elena. También hemos explicado que no fueron los adventistas los primeros en guardar el sábado en los Estados Unidos, como lo mencionan los adventistas. Estamos, Señor, poniendo en orden las cosas como debería de ser. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestros hermanos adventistas han enseñado a su pueblo o al pueblo diciendo que son ellos los primeros en guardar el día sábado, cuando en realidad no es así. En el año de 1656, mi apreciado hermano querido, 200 años antes, Señor, de la aparición de esta iglesia, mi apreciado hermano, llegó a los Estados Unidos de América una iglesia perseguida por la iglesia, por la bestia, por la Iglesia Católica Romana, por el poder papal. Siendo perseguido, llegó a las costas de la América, guardadores del sábado. ¿Cómo se llamó? La Iglesia de Dios, guardadores del sábado. Los fundadores de la Iglesia Adventista fueron netamente dominicales. Elena de White fue dominical metodista. Guillermo Miller, otro hermano dominical bautista. Los seguidores, los líderes religiosos,
también eran dominicales y todos guardaban el día domingo y no guardaban el sábado como ellos lo están mencionando. 200 años antes, dirigido por Josebat, fueron los primeros en guardar el sábado, mi apreciado hermano, por los años de 1830, la Iglesia de Dios. Así se llamó, los guardadores del sábado, dirigidos por Josebat. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Nadie, mi apreciado hermano, tiene autorización de parte de Dios cambiar, modificar, sacar, poner las enseñanzas de los apóstoles. Nadie tiene derecho. Según el libro de los Efesios capítulo 2, verso 20, menciona con claridad que la iglesia tiene que estar edificada sobre la base de los apóstoles y de los profetas. Tenlo presente esto. La iglesia tiene que estar edificada sobre la base de los apóstoles y de los profetas. No sobre la base de los pastores, no sobre la base de los diáconos, no sobre la base de los superintendentes, no sobre la base de los sacerdotes, no sobre la base de los ancianos, no sobre la base de ninguna mujer, de ningún llamado profeta de ahora, de nuestro tiempo. Todos, incluyendo ellos, tienen que estar sujetos a lo que dice el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 20. Lo que manda son los apóstoles y los profetas. Si están de acuerdo a esto, es lo que menciona las Sagradas Escrituras. Dice 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Con esto, Señor, prácticamente desautoriza a todo hombre que aparezca desde la iglesia primitiva hasta la segunda venida de Cristo, de poder poner otra enseñanza, otro fundamento del que ya está puesto. 1 Corintios 3:11 dice, nadie puede poner otro fundamento de lo que ya está puesto. Hoy día estamos viendo el caso de los adventistas, y los adventistas tienen otros libros aparte de la Biblia que lo consideran incluso más sagrados que las Sagradas Escrituras mismas, o con mayor autorización que las Sagradas Escrituras mismas, porque al final y al cabo ellos lo que hacen es obedecer más lo que dice Elena y no lo que dice la Biblia. Pues teniendo presente todo esto, Señor, vamos a ver que los errores de la señora Elena que enseña en sus escritos a la hermandad de los adventistas. Pero teniendo presente, como te vuelvo a repetir, Efesios 2:20, que la iglesia tiene que estar edificada sobre la base solo de los apóstoles y de los profetas y de ningún más. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Apocalipsis 22, 18, 19 dice, el que quita, agrega, modifica. Y ahora vamos a ver cómo la señora Elena, quitó o agregó o modificó. ¿A cuál? A lo dicho, Señor, de los profetas y de los apóstoles. Y se hace acreedor, por supuesto, a lo que mencionan las Sagradas Escrituras, los versos que estoy dando lectura. Nadie, Señor, puede quitar, agregar, modificar. Su nombre será borrado del libro de la vida y le caerán las plagas. Quiere decir que no se salvan. ¿Por qué? Por agregar, por modificar, por cambiar, creyendo que están haciendo bien. Gálatas nos advierte incluso, pueden ser personas fuera de la tierra, o sea, personas como ángeles o de otros lugares, se presentan a los hombres y enseñen otra doctrina que los apóstoles
y los profetas han enseñado, el tal sea maldito. Esto es lo que enseña, Señor, las Escrituras. Teniendo presente todo esto, y el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, que es un ejemplo de la iglesia primitiva, que dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces es necesario que la iglesia adventista también, y todas las iglesias de todas las sectas religiosas, dejando de lado a José Smith, a Elena de White, a Carlos Russell, a los pastores, a los reverendos, a los superintendentes, volvamos a la enseñanza de lo que enseñaron los apóstoles y enseñaron los profetas. Eso es lo que se tiene que hacer, y ese es el estudio después que terminemos de ver los errores de Elena de White frente a las Sagradas Escrituras. Mi apreciado hermano, tenemos que seguir el ejemplo de nuestros hermanos apóstoles. ¿En qué sentido? En que tenemos que obedecer las enseñanzas, porque ellos son los que han puesto las enseñanzas. A partir de la era primitiva en adelante, ya nadie expone ninguna enseñanza. Primer error, Señor, de la señora Elena, de sus escritos, en donde se menciona, que ya se estaba mencionando, es el asunto de los alimentos. La Biblia no lo prohíbe. Los libros de la señora Elena lo prohíben. Hay que creer solo en la Biblia. Cuidado con agregar, quitar, modificar. Cuidado con la maldición de Gálatas capítulo 1, verso 8, verso 9, hermano adventista. Cuidado con lo que menciona bien claro el libro de los Efesios, que la iglesia solo tiene que estar sobre la base de los apóstoles, la enseñanza apostólica y de los profetas. Por lo que veo, esta enseñanza de prohibir los alimentos al pueblo no tiene base bíblica apostólica. Lo que tiene base es de la señora Elena. Y lo vamos a dar lectura en el libro de Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 14, vemos nosotros una especie, porque los judíos tenían eso de los alimentos limpios y alimentos inmundos, y muchas veces si no se lavaban las manos, no comían tan bien, y era bueno lavarse las manos, por supuesto que sí, pero sin embargo cuando vino Jesús, vino en los tiempos ya para que finalice todo ese sistema de cosas, y es por eso que Jesús comienza a enseñar relacionado al alimento, y eso es lo que menciona en el verso 14, lo vamos a dar lectura. Al libro de Marcos capítulo 7, verso 14. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Amén. Oídme todos. Llamó a toda la multitud, porque lo que Jesús había dicho causó cierta revuelta entre los líderes religiosos de su tiempo, que creían que no se come pues esto, que regía por supuesto en ese tiempo, pero Jesús ya estaba viviendo en los tiempos de los cambios, y Jesús comenzó a poner esto, y llamó a la gente y a todos y les dijo. ¿Qué les dijo? Verso 15, le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Gloria a Dios, ahí lo tenemos. Nada hay, les dijo a la multitud, que lo que entre en el hombre pueda contaminar. ¿Acaso Jesús no sabía de los animales limpios e inmundos? ¿Acaso él no conocía eso? Si él es el que le dio a Moisés para que escriba esto de los limpios y los inmundos de Levíticos 11, ¿acaso Jesús no conocía eso? Pero ahora Jesús ya está diciendo que lo que contamina realmente no es lo que entra por la boca, Señor, por la boca, y se refiere a los alimentos, porque ¿qué es lo que entra por la boca? Por la boca es lo que uno come,
lo que uno se alimenta. Y esto es lo que Jesús dijo bien claro en el verso 15. Le damos lectura nuevamente el verso 15, o si hubiera en otra versión el verso 15, le damos lectura, gloria al Señor. Amén. La comida que entra por su boca no los hace impuros delante de Dios. Amén. Ahí está. La comida que entra por su boca no les hace impuro delante de Dios. Escúcheme, hermano adventista. Por eso es que ustedes han cambiado, dejaron el fundamento apostólico, dejaron el libro de Efesios 2:20, dejaron Efesios 2:20, no se dejan llevar por Efesios 2:20. Nadie puede poner otro fundamento ya de lo que está puesto, 1 Corintios. Usted, hermano adventista, está rompiendo estos textos bíblicos, principios fundamentales que el fundador del cristianismo lo está mencionando. Aquí lo tienes usted. Y así vinieron, no sé quién le enseñó a Elena, probablemente un ángel, porque según se dice que Elena conversó muchas veces con muchos ángeles, o se le presentaron muchos ángeles. Pero el libro de Gálatas 1:8-9 dice, si aún viniera un ángel del cielo y te anuncie otra cosa de lo que anuncia, en este caso Marcos, sea maldito. Así lo dice. ¿Y qué es lo que dice Marcos? Marcos dice que lo que entra, toda comida que entra por la boca, no contamina. Eso escuchó Marcos de Jesús. Por eso Marcos tiene el testimonio de Jesucristo. Elena no lo tiene, mi apreciado hermano. Vamos a seguir dando lectura. El verso 16, ¿qué es lo que nos dice el verso 16? Gloria al Señor. Amén. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hoy día también podemos decir lo mismo. Si alguno que me esté escuchando, hermano adventista, ya te hemos hablado ayer del sectarismo. El sectarismo ciega, hechiza, embruja, engaña y mata. Cuidado con eso. Déjate llevar por Colosenses, por Dios, Efesios 2:20, 1 Corintios 3:11, Apocalipsis 22:18-19, Señor, Gálatas 1:8-9, Hechos 2:42, 1 Corintios 15:1-2, y serás salvo. Déjate llevar por lo que dicen ellos. Amén. No te dejes llevar por lo que dice el pastor o cualquier hombre o mujer fuera de lo que son los apóstoles y los profetas. Señor, versos 18 y 19, ¿qué es lo que nos dice? Lo damos lectura de frente, el 18 y el 19. Los discípulos no entendían todavía, ellos también estaban acostumbrados a los limpios y a los inmundos. Y Jesús aquí les va a dar una pequeña reñida y les va a decir, ¿cómo? ¿Ustedes tampoco entienden? ¿Ustedes tampoco no se dan cuenta? Y les va a explicar. ¿Qué es lo que le dice? 18 y 19 de Marcos 7. Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Gloria a Dios, haciendo limpios. Termina el versículo 19 diciendo, esto decía, y esto es lo que vale, mi apreciado hermano, y esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. ¿Dónde está el inmundo y el limpio? Es ahí cuando debería de haber hablado Jesús, lo de Levíticos, como nuestros hermanos adventistas, guiados por supuesto de los libros de Elena. Pero acá estamos viendo con claridad el verso 18 y 19, Señor, que el último versículo, haciendo limpio todos los alimentos. Escúcheme, hermano adventista, haciendo limpio todos los alimentos. O sea, aquí ya no hay
el limpio y el inmundo ya no existe, porque en otro programa vamos a enseñarles completamente el asunto de los alimentos completos. Aquí solo estamos probando con un solo texto bíblico lo que realmente Elena se equivocó. Lo damos lectura en otra versión, gloria al Señor, el verso 19, gloria a Dios. Amén. Lo que se come no va a la mente, sino al estómago, y después el cuerpo lo expulsa. Jesús dijo eso para que supieran que ningún alimento es impuro. Amén. Ahí lo tienes. Y así lo menciona en diferentes versiones. Jesús decía esto haciendo entender que ningún alimento es impuro. Por lo tanto, mi apreciado hermano, Elena de White quitó, aumentó, sacó, y por eso decimos, o por eso digo, Señor, que los escritos de Elena, los adventistas lo ponen por encima de la Biblia, porque a pesar de que la Biblia está diciendo no, sin embargo, en este momento, ¿cuántos adventistas siguen creyendo lo que dice Elena? A pesar de que la Biblia está diciendo no, no hay limpio ni inmundo, se hizo limpio todos los alimentos, sin embargo, Señor, siguen creyendo lo que dice Elena. ¿Qué dice Elena? Limpio, inmundo, esto no y esto sí. Señor, esto se llama sectarismo. El sectarismo ciega, hechiza, mata. Esto es lo que te hemos enseñado el día de ayer y hoy día te estamos demostrando con la Escritura. ¿Qué es lo que te estamos demostrando en este momento? El error de Elena de White. Es necesario volver, mi apreciado hermano, dejar de lado el libro, los escritos de esta hermana y remitirte directamente a lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que acabamos de dar lectura. Otro error de Elena de White frente a las Escrituras. Yo no voy a probar si la Biblia está bien con los libros de Elena de White. Yo voy a probar si los libros de Elena de White están bien con las Escrituras, no al revés. Los adventistas se han dividido y se han subdividido y recontrasdivididos, están bien divididos por estos libros o con estos libros, porque citan a cada rato los párrafos de Elena, ¿no? Un grupo como otro grupo. Y están divididos casualmente por los escritos de Elena, pero si se remitieran directamente a las Sagradas Escrituras, nadie tendría opción de salirse, porque lo que dice ahí, eso hay que aceptar, definitivamente, como la que estamos viendo, está bien claro, no hay ninguna posibilidad de error en la interpretación que se está dando. Otra falsa enseñanza de Elena o error de Elena frente a las Sagradas Escrituras. Dice la señora Elena en uno de sus libros que ella escribe, que se llama Patriarcas y Profetas, dice que Noé no sabía, Señor, que pasarían 7 días después de los 120 años de la prédica de Noé. Quiere decir que Noé, dicen ellos, Noé no sabía sobre ese paso de 7 días después de los 120 años. Y que ese tiempo para Noé era un momento de prueba. Noé no sabía que iba a pasar 7 días. La Biblia dice lo contrario. Señor, nos vamos a ir a un corte comercial y luego vamos a volver con el segundo error de la Iglesia Adventista a través de Elena y su escrito. Retornamos después del corte comercial. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, estamos viendo fehacientemente, mi apreciado hermano, que la Iglesia Adventista verdaderamente no es el remanente. Por las razones ya mencionadas,
y por las falsas doctrinas que tiene a través de llamada profeta la señora Elena. Estamos viendo nosotros que la Biblia dice que no se puede cambiar, modificar, agregar a lo que escribieron los apóstoles. La Iglesia Adventista a través de Elena ha cambiado y ha modificado, por lo menos ya estamos viendo un caso, y vamos a verlo el segundo caso. La Biblia dice en el libro de los Efesios 2:20 que la iglesia tiene que estar edificada sobre la base solo de los apóstoles y de los profetas. Vemos en este caso demostrando que la iglesia adventista no tiene la doctrina apostólica, porque ya tiene un error en su doctrina, en su enseñanza. ¿Cuáles? Los alimentos, que es lo que ya te hemos demostrado. La Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 7, versos 18 y 19, haciendo limpio todos los alimentos. Y en otra versión también lo menciona, donde lo dice, Señor, haciéndolo puro todos los alimentos. Esto, Señor, indica con claridad que la iglesia adventista no es el remanente. Estamos viendo ahora el segundo error, mi apreciado hermano, el segundo error. El segundo error, que si ellos no cambian su pensamiento, su enseñanza, entonces quedará comprobado lo que estamos diciendo, que los escritos de Elena está por encima de la autoridad de la Biblia que tienen ellos. Porque a pesar de que la Biblia dice lo contrario, ellos no van a creer lo que dice la Biblia, van a creer lo que dice Elena. Y eso se llama sectarismo, eso se llama fanatismo, eso se llama hechicería, estar, Señor, hechizado, embrujado y caer, Señor, en el sectarismo. Por más que nos demuestren, no vamos a cambiar. Y Babilonia no cambia ya, cayó y no cambia. En el libro de Marcos, a ver, vamos a aprovechar Marcos capítulo 7, verso 19, en la otra versión referente al alimento, nos va a decir así de esta manera, según esa versión, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Lo que se come no va a la mente, sino al estómago, y después el cuerpo lo expulsa. Jesús dijo eso para que supieran que ningún alimento es impuro. Amén. Ahí lo tienes. Dijo Jesús esto. Y ese es el testimonio de Jesús. Amén. Haciendo que ningún alimento es impuro. Pero Elena dice lo contrario. Y nuestros hermanos, querido hermano adventista, que me estás viendo, me estás escuchando, cree pues en la Biblia, mi apreciado hermano, cree en la Biblia, acepta la recomendación que te dice Efesios 2:20, que tienes que estar fundada sobre la base de los apóstoles, bajo la enseñanza de los apóstoles y los profetas, no sobre el pastor, el reverendo, el súper, el esto, no señor, no hermano adventista, estás equivocado. Haz caso a lo que dice 1 Corintios 3:11, que ya nadie puede poner, ni Elena ni nadie puede poner otra enseñanza, ningún ángel puede poner otra enseñanza de lo que está puesto. Apocalipsis no se puede agregar, quitar, modificar como lo está haciendo la iglesia adventista. Gálatas, así viniera un ángel del cielo, Señor, sea maldito si enseña otra cosa de lo que está enseñando los apóstoles. Aquí dice que el alimento no va, Señor, al corazón, a la mente. No, eso no va a la mente, va al estómago, de ahí va a la letrina. Y haciendo limpio, puro, todos los alimentos y que los alimentos no son impuros. Segundo error de Elena de White, de nuestros hermanos adventistas. Según Elena, en su libro Patriarcas y Profetas, dice que Noé no sabía que después de los 120 días iba a pasar 7 días más. Él no sabía.
Y como no sabía, para él era esos días prácticamente de prueba, dicen ellos, los adventistas, para Noé, lo cual no es cierto. Noé lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Porque Dios se lo avisó. ¿Y cómo sabemos que Dios se lo avisó? Pues hay que dar lectura a lo que dice el libro de Génesis. En el capítulo 7 le vamos a dar lectura. En el capítulo 7, verso 1, vamos a darle lectura y ahí vamos a encontrar, mi apreciado hermano, lo que Dios le dice que le va a comunicar a Noé. Por eso es importante, Señor, dedicarnos a ver lo que dice la Biblia y no lo que dice ninguna otra persona. Dice Génesis capítulo 7, verso 1, y Jehová dijo a Noé, ahí lo tienes, y Jehová dijo a Noé. El versículo 1 es importantísimo, y Jehová dijo a Noé. ¿Qué es lo que le dijo a Noé? Le dijo un montón de cosas, pero le dijo también relacionado a los 7 días que iba a pasar. Sí, a ver, vamos a pedir apoyo a nuestro hermano, al camarógrafo, para que podamos darle lectura. En el libro de Génesis, capítulo 7, verso 1, lo damos lectura, gloria al Señor. Primer lugar. Amén. La palabra escrita dice así. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Amén. Muy bien. Y dijo Jehová a Noé. Y hay muchas cosas que le va a decir, pero ya no nos importa, simplemente nos interesa lo que dice el verso 1. Y Jehová dijo a Noé. A ver, en otra versión, ¿qué es lo que dice el verso 1? Gloria al Señor. Amén. Entonces Dios le dijo a Noé. Ahí está. Le dijo a Noé. Ya no hay que lecturar el verso 2 ni el verso 3. Nos vamos de frente al verso 4, relacionado a esos 7 días. ¿Qué cosa le dice? Referente a los 7 días y a la lluvia mismo de cuántos días, lo damos lectura. Verso 4, ¿qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Amén. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. El primer versículo de Génesis 7 dice, y Jehová dijo a Noé, esto. Tú ya lo vas a leer completo, el verso 2, el verso 3. Y en el verso 4 dice, porque pasaos aún, está dentro de las cosas que le dice, que le comunica a Noé, porque pasados aún 7 días, yo haré llover. Sabía Noé que después de los 120 años, Señor, vendría 7 días más, y luego después de esos 7 días vendría el diluvio. Noé lo sabía. Elena dice que no lo sabía. Lo vamos a dar lectura en otra versión, pero para conocimiento suyo. Gloria al Señor. Amén. Dentro de una semana voy a hacer que llueva 40 días y 40 noches. Así destruiré en este mundo todo lo que he creado. Amén. Y después de una semana haré que llueva 40 días y 40 noches. Le está avisando. Así que yo no sé qué ángel es la que le avisó a Elena de que Noé no sabía. ¿Te das cuenta la importancia que tiene, Señor, Gálatas 1, 8, 9? ¿Te das cuenta por qué los apóstoles nos advirtieron si aún un ángel viniere? Es porque iban a venir y iban a engañar, iban a decirnos otras cosas que los apóstoles no dijeron. Por eso la advertencia ya es dada por los apóstoles, para creer solo en lo que ellos escribieron. Y aquí lo tenemos, pues, cuando dice claramente, porque yo voy a hacer pasar todavía 7 días, y luego vendrá la lluvia, 40 días y 40 noches. Aún Noé sabía 40 días y 40 noches.
¿Cuántos días iba a llover? Noé lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque Jehová Dios le avisó. ¿Iba a pasar 7 días más? Iba a pasar 7. ¿Lo sabía Noé? Lo sabía Noé. ¿Cómo lo sabía Noé? Porque Jehová Dios lo avisó. Mi apreciado hermano, este es el error que tiene pues la iglesia adventista. Nos vamos, mi apreciado hermano, al tercero, mi apreciado hermano, tercer error de la iglesia, que la iglesia a través de Elena de White se escribió. Tercer error que tiene Elena de White, escuchen esto. Elena dice que el incensario de oro, para que me pueda usted entender, mi apreciado hermano, estamos hablando del santuario. Había un santuario terrenal y un santuario celestial, existe. Antes había un santuario terrenal, y el santuario terrenal es una copia del santuario celestial. Dios le mostró a Moisés todo el santuario celestial y le dijo que le haga una copia en la tierra con todos los utensilios exactamente igual. Y lo hizo Moisés. Y el santuario estaba dividido en 2 compartimientos, uno que se llamaba el lugar santo y el otro que se llama el lugar santísimo. Y la señora Elena, en uno de sus libros, menciona que el incensario de oro está en el lugar santo del santuario. La Biblia lo desmiente a la señora Elena y dice que el incensario de oro no está en el lugar santo del santuario, sino está en el lugar santísimo del santuario, en el lugar santísimo. Elena dice en el lugar santo, pues la Biblia dice que está en el lugar santísimo del santuario. Le vamos a dar lectura en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 4, directo nos vamos, mi apreciado hermano, o de lo contrario, lo voy a dar lectura, el verso 2, dice así: porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. En el lugar santo dice que estaba el candelabro, la mesa 2 y los panes de la proposición 3. Y el verso 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Y el verso 4 dice: en el cual tenía, en el lugar ya santísimo, tenía un incensario de oro. Ahí estaba. ¿En dónde estaba el incensario de oro? En el verso 4, en el lugar santísimo. ¿Qué cosa más estaba? El arca del pacto, cubierto por todas partes, y estaba una urna de oro, y dentro de esa urna de oro estaba el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos. Eso que los dominicales lo niegan, eso que los adventistas le dan poca importancia, aquí está, mi apreciado hermano, las tablas del pacto. La verdad es lo que dice la Biblia y no lo que dice la señora Elena en su libro. ¿En dónde encontramos nosotros el incensario de oro? Lo encontramos en el lugar santísimo del santuario celestial, pero no en el lugar santo, como dice la señora Elena. Cuarto error. Nos vamos a ver el cuarto error. El cuarto error o enseñanza falsa de Elena, que lo toman por cierto, lo que no es cierto. Pero, ¿por qué lo toman por cierto? Porque la Biblia lo desmiente. Señor, cualquier argumento tratando de defender lo indefendible, que probablemente en este momento, ¿cuántos adventistas estarán tratando de defender lo indefendible? Cualquier argumento
Señor, cualquier argumento que traten de sacar en contra de la verdad, lo que dice la Biblia, Señor, es que la verdad está dicha por los apóstoles y por los profetas. No hay otra verdad, no hay otro evangelio. Por lo tanto, tenemos nosotros aquí en este libro lo siguiente: si algún ángel se le apareció a Elena, a José Smith, o a Carlos Russell, o a cualquier persona, y le enseña otra enseñanza diferente a que los apóstoles enseñaron, la Biblia dice, el tal sea maldito. Está bien claro. Vuelvo a repetir, si un ángel se le apareció a Elena, o se le apareció a José Smith, en el caso de los mormones, o se le apareció a Carlos Russell, en el caso de los testigos de Jehová, o a cualquier persona actual, ahorita, en este tiempo, y le enseña otra enseñanza diferente a lo que enseñaron los apóstoles, Señor, el tal sea maldito. Así menciona la Biblia. No se puede quitar, no se puede agregar, no se puede sacar, hermano adventista, no se puede modificar, aumentar lo que los apóstoles enseñaron. Hacer eso es perder la salvación. Tu nombre será borrado del libro de la vida y te caerán las plagas, es decir, te pierdes. Cuarto error de Elena de White. En su libro, Elena, Patriarcas y Profetas, referente al diluvio universal, dice ella que ocurrió el octavo día. El octavo día. La Biblia dice la verdad y la Biblia lo desmiente, y el error de Elena, y dice que el diluvio ocurrió el séptimo día. Lo vamos a dar lectura en el libro de Génesis, en el capítulo 7, versículo 10 y versículo 11. ¿Qué es lo que nos dice, mi apreciado hermano? Lo damos lectura. Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y sucedió que al séptimo día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo. Amén. Ahí lo tienes, el verso 10. Y sucedió que el séptimo día, ¿qué día? ¿Qué día vino el diluvio? El séptimo día. ¿Quién le está desmintiendo a quién? La Biblia lo está desmintiendo a Elena. Ustedes como adventistas, conocedores más de estos libros, que lo leen y lo releen, y lo chequean y lo rechequean, Señor, saben muy bien que Elena dice que al octavo día es la que vino el diluvio. La Biblia no dice eso. Génesis capítulo 7, verso 10 y verso 11 dice así: y sucedió que el séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Te acuerdas que iban a pasar 7 días? Ese séptimo día vino el diluvio. Y sucedió que en el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Verso 11. En el año 600 de la vida de Noé. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 600 años. En el mes segundo, a los 17 días del mes, imagínate que te está dando la fecha del diluvio. Te está dando la fecha del diluvio. Nuevamente te leo. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día
fueron rotos todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuándo ocurrió? Después que pasó los 6 días en el 7º día. El verso 10 dice, no sé qué dirá en otras versiones, y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Mi apreciado hermano, completamente seguro lo que dice las Escrituras. Desmentido entonces su cuarto error de Elena de White. Nos vamos para el quinto error de Elena. Es preocupante la quinta prueba que se va a demostrar. ¿Qué tipo de ángel o ángeles se le presentaron y recibieron enseñanza de esos ángeles? Elena en su libro Primeros Escritos, en la página 15, enseña que los 144,000 tenían escrito en su frente, una frase que ella lo pone y dice, Dios, Nueva Jerusalén. Así le enseña el ángel a Elena. Dios, Nueva Jerusalén, está escrito, dice, en la frente de estos 144,000. ¿Qué frase? La frase, Dios, Nueva Jerusalén. La Biblia, mi apreciado hermano adventista, desmiente esa enseñanza en las diferentes versiones y dice lo siguiente. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 1, nos dice qué es lo que estaba escrito en su frente. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escritos en la frente. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo tienes. Dice así, después miré y he aquí, pero la última parte, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. En la frente estaba escrito el nombre de él, o sea, del Cordero y del Padre. ¿En dónde? En la frente. Vamos a lecturarlo en otra versión, gloria al Señor, para el conocimiento del pueblo. Que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre en la frente. Ahí lo tienes, escrito el nombre del Cordero y de su Padre en la frente. Pero ¿qué dice Elena en su libro? Elena en su libro dice, y el ángel le mencionó probablemente, y le hizo ver una frase que dice, Dios, Nueva Jerusalén. Es preocupante esto, es diferente, totalmente diferente. Dios, Nueva Jerusalén. La palabra verdadera que estaba escrito era el nombre del Cordero y el nombre del Padre, escrito en su frente. Esto es totalmente distinto a lo que dice Elena. Dios, Nueva Jerusalén. Mi apreciado hermano, nos vamos a otro corte comercial y luego seguimos viendo, Señor, algunos otros errores más de los escritos de Elena, comparándolo con las Sagradas Escrituras. Nos vamos al corte comercial. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos viviendo, mis queridos hermanos televidentes católicos y evangélicos que nos están viendo, estamos viviendo en el engaño más grande que Satanás jamás lo haya levantado. Es el momento de la más profunda apostasía y la oscuridad más oscura que la noche, que la que está viviendo el cristianismo ahora. Estamos viviendo un cristianismo sin Cristo, un cristianismo falso, explotado, engañados.
Nos engañan en lo político, también en lo religioso. Los señores pastores y reverendos han explotado al pueblo, han engañado al pueblo. Y encontramos el engaño por doquier. Todas las iglesias han explotado al pueblo, nos han mentido, nos han engañado, nos han estafado. Todo esto es una estafa. Por eso Dios ha mandado esta peste del coronavirus, que esto es lo que estamos viviendo y experimentando con la muerte de católicos y evangélicos, por haber precisamente, mi apreciado hermano, engañado al pueblo. Y mira que los pastores ahora encima están pidiendo, orando, ayunando, orando a Dios, pidiendo que Dios retire esta peste del planeta. Esto es contrario y Dios no los escucha, porque Dios los rechaza, sus oraciones, porque la Biblia dice bien claro que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Abominable es rechazar los mandamientos de Dios que el resto de la descendencia tiene por característica, mi apreciado hermano, y orar en ese estado de rechazo también es abominación. Por eso es que Dios no los escucha. ¿Cómo pueden los pastores? Es que estos señores no conocen profecía. ¿Cómo pueden orar a Dios pidiendo que saque el coronavirus del planeta, que retire el planeta el coronavirus, que desaparezca esta peste? Si todo eso está dentro de la profecía que tiene que ocurrir como señales de la venida de Cristo, cuando más bien deberían alegrarse porque Cristo ya viene, porque el fin de todas las cosas se acerca, el fin de todo ese sistema de vida, manera de vida termina y comienza una nueva era de vida, mi apreciado hermano. Y Jesucristo dijo que iba a ocurrir esto, antes que Él venga, y entre ellos está la peste. ¿Cómo vas a orar, reverendo, que no sabes, pues? Con esto se está demostrando pastores cabizbajos, pidiendo a Dios que quite el coronavirus del planeta. Pastores preocupados, cabizbajos, con la guardia baja. Es que el coronavirus les ha desenmascarado que no son nada y que son mentirosos. Amén. Mi apreciado hermano, ahora lo estamos viendo el caso de los adventistas y otro engaño más, como lo estamos demostrando. No te dejes engañar, hermano. La salvación está en nuestras manos, que no se escape nuestra salvación por creer en mentiras, por creer en los pastores, en los reverendos, en los superintendentes. ¿Cómo vas a orar para que no vengan los falsos cristos? Se vienen las plagas, son 7 plagas que vienen. ¿Vas a orar tu pastor, ayunar, enseñar a los hermanos para que no vengan las plagas al planeta? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que continúe gobernando el diablo en este mundo? ¿Eso es lo que quieres? Porque el Dios de este siglo es Satanás, el diablo, y él ha tomado posesión de este planeta. Señor, hay que estar de parte de Dios. Señor reverendo, señor superintendente, más de 200 y tantos pastores, según las publicaciones en el Facebook, de pastores adventistas y pastores han muerto con este coronavirus y siguen muriendo. Y van a seguir muriendo. ¿Por qué, Señor? Porque es cumplimiento de la profecía. Usted no puede orar para irte en contra de lo que Dios ha establecido. Dios dice que van a venir pestes y hambres y terremotos. No puedes orar para que no haya terremotos, para que no vengan los falsos cristos, para que no aparezca esto. ¿Cómo puedes orar eso, Señor? Tu oración no escucha a Dios porque has rechazado la ley de Dios, en donde no existe absolutamente nada de malo. Estamos viendo los errores
que tiene los escritos de la señora Elena de hace 2 siglos atrás, y que lo consideran como por encima de las escrituras. Uno de los errores, el 6º error que vamos a mencionar, es que la señora Elena menciona que el libro de Daniel solo fue cerrada y sellada, solo una parte de ella, pues la Biblia, que es la verdad, lo desmiente. El profeta Daniel lo desmiente y le dice: mentira, no es así. Lee bien, Elena, Daniel 12:4. Lo vamos a dar lectura, lo que escribió el profeta relacionado a cerrar ese libro que escribió Daniel. Elena dice que parte de ese libro de Daniel lo cerró, o Dios ordenó cerrar parte de ella, pero no todo. Pero ¿qué cosa dice Daniel? ¿Y qué cosa dice Dios a través de Daniel? Capítulo 12 de Daniel, verso 4. Lo damos lectura. Gloria al Señor. Dice así la Biblia. Amén. La palabra escrita dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Amén. Ahí lo tienes. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Cierra el libro completo. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, dice la Escritura. ¡Qué maravilla! Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Habla de la totalidad del libro y cierra el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y como está cerrado no lo entenderán, pero los entendidos sí lo entenderán y la ciencia aumentará. Vamos a dar lectura en el libro de Daniel mismo, en el capítulo 12, en el versículo 8 del libro de Daniel, nos va a decir lo siguiente. 8 y 9, le damos lectura, gloria al Señor. Primero el 8, gloria a Dios. Amén. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Amén. Gloria al Dios. Ya ve, ya estaba cerrada. Y oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? ¿Cuál será el fin? ¿Cómo llegar a saber todo esto? Él quería saber todo esto, mientras que los pastores están orando para que el coronavirus Dios lo retire. Dios no lo va a retirar, mi apreciado hermano. Dios lo va a tener el coronavirus hasta cuando Él lo desee. No porque tú lo pidas, porque, Señor, rechazando la ley de Dios, infringiendo y enseñando a otros, estás queriendo librarte de esta peste. ¿Eso es lo que estás queriendo? Señor, esta es la mano alzada de Jehová, ya te hemos mencionado. Existirá el coronavirus hasta cuando Dios mismo lo decida, pero después de esta vendrá otras, muchas más fuertes, pestes como estas, destructoras, porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Ahí está el engaño que está ocurriendo ahora, en este momento, en la religiosidad, en el asunto espiritual. Ahí está con la iglesia adventista, estamos viendo ahora la iglesia adventista. Señor, la Biblia habla que tiene que aparecer un resto, un remanente,
Pero ¿cómo aparecerá ese resto? ¿Quién lo levantará ese resto? ¿Quién hará el trabajo de levantar y formar ese resto? Señor, va a ser el estudio próximo, el día de mañana. Vamos a ver ya ese asunto. Hoy día debemos terminar con estos errores de todas estas iglesias que se encuentran en una completa y total apostasía. Pero el remanente está metido entre todas estas congregaciones. Y puede ser que usted, mi hermano que me estás viendo, es parte de ese remanente que estás esperando solo, Señor, que se toque la trompeta y comienzas a salir. ¿Quiénes son los que van a tocar esa trompeta? Amén. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo conocerlos? Amén. Señor, todo esto lo vas a saber mañana. Mañana, y un proceso de estudio para que usted conozcas, para que usted sepas. En el libro de Daniel capítulo 12, verso 8 dice: y oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y el verso 9, ¿qué es lo que nos dice el verso 9? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahí está. Y respondió el ángel y le dijo: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Y cuándo es el tiempo del fin? Ahora. No te dejes engañar, hace 300 años atrás es el tiempo del fin. Falso. El tiempo del fin es ahora. Ahora vivimos en el tiempo del fin. Y en ese tiempo del fin es la que van a aparecer guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, inundaciones, luchas políticas, sociales, religiosas. Aparecerán los falsos cristos, falsos profetas, la gran tribulación mismo, las pestes, y cierra con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también menciona que todo eso va a ocurrir solo en una generación. Por eso en el verso 34 dice: no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mi apreciado hermano, estamos viviendo en el tiempo del fin. Séptimo error de Helena. Ya con esto es para que deseches a Helena, mi apreciado hermano, para que dejes de estar creyendo en Helena. Lo puedes tener como un libro espiritual, podemos llamarlo, ¿no? Moral, podemos llamarlo, pero que le llames inspirado y por encima de la Biblia, y que te pelees por lo que dice Helena y lo que dice la Biblia. Señor, eso ya es el extremismo, eso se llama sectarismo. Sexto error de Helena de White, precisamente que habla en Mateo 24. ¿Qué dice Helena? Dice que la gran tribulación, eso que los pastores hoy día hablan que no van a pasar la tribulación, sin embargo ya estamos entrando y no hay ningún rapto, ¿no? Pero para los adventistas esta gran tribulación ya ocurrió durante la Edad Media. La gran tribulación que te habla en Mateo 24, 21, 22 y 29, dicen ellos que ya ocurrió en la Edad Media. Y esto es totalmente mentira. Recién viene la gran tribulación, mi apreciado hermano. Esto es un error muy grande de Helena. La gran tribulación recién viene. Estamos a las puertas de su cumplimiento. Mateo 24 habla de una serie de señales que ocurrirían poco antes de su segunda venida de Cristo a la tierra. Y entre esas señales del fin
está incluido la gran tribulación, la abominación desoladora, la aparición de los falsos cristos y los falsos profetas. La gran tribulación es un periodo de tiempo que tendrá que pasar la humanidad, incluyendo, Señor, la iglesia misma de Dios. Ahora estamos viendo ya las señales previas a la gran tribulación, que se llama los principios de dolores, lo que te habla Mateo 24, 7, 8. Decir la gran tribulación ya se cumplió en la Edad Media es mentir. Por lo tanto, la enseñanza de Elena referente a este tema es lamentable, es darle una falsa seguridad al pueblo. Lecturemos Mateo 24, capítulo 24, versículo 21, que es lo que nos dice 21 y 22. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo tenemos. La gran tribulación que debe de pasar el pueblo del Señor. Se viene ese periodo grande, mi apreciado hermano querido. Y por último tenemos el octavo error. Los que aceptan a Elena de White alegan que a Dios, Señor, no se le debe alabar con aplauso. Pues la Biblia sí lo dice. En el libro de Salmos, capítulo 98, verso 4, así lo dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Así lo menciona. Con esto, mi apreciado hermano, habiendo más todavía para mencionarlo los errores, Señor, la hora nos gana. Todo el engaño de Satanás está vertida en nuestro tiempo. Frente a esta situación hay una obra grande que hacer: la reforma final, para formar el remanente. Esto lo estaremos viendo el día de mañana. No te la pierdas, mi apreciado hermano. La reforma final que habla la profecía estará profetizado, que dice la Biblia. Mañana estamos viendo, después de ver todas estas tremendas mentiras que tenemos en el cristianismo hoy en día. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Gloria a Dios.